Aleluya, gloria al Señor. Buenos días, amada iglesia. Muy contento de estar aquí ya, como es costumbre, compartiendo la palabra el día domingo, este día que el Señor nos ha regalado. Gloria a Dios, esperando en el Señor que todos ustedes se encuentren bien de salud, que todos ustedes se encuentren bendecidos, que es eh, nuestro anhelo, nuestro querer siempre de que usted como pueblo, como iglesia, como nosotros como hijos de Dios, como dice la palabra, estemos bendecidos. Y bueno, reciba un abrazo de la iglesia, el buen samaritano, Cornelius. Recuerde que le amamos, recuerde que estamos ahí orando, estamos ahí en el Señor, eh, meditando, estamos en el Señor, siempre esperando las bendiciones y esperando el consejo, esperando la guianza del Señor. Y pues igual, estamos aquí igual de la misma manera, eh, esperando a que usted sea bendecido por medio del consejo de la palabra, por medio de la voz del cielo, que es bien necesario la guianza en estos tiempos, eh, que el Señor nos da, que el Señor nos brinda. Bueno, abra su Biblia ahí donde usted está, en Lucas capítulo 6, el Evangelio de Lucas, el médico, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Y ahí vamos a fluir en la palabra, en el consejo. Pero antes de empezar, yo quiero hacer una oración para que ahí el Señor nos guíe y nos movamos en el mover del Espíritu. Padre, gracias te damos el día de hoy porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, el día de hoy estamos detrás, Señor, de ti, detrás de la roca, detrás, Señor, de esa torre fuerte. Corremos a esa torre fuerte, Señor, a refugiarnos el día de hoy. Señor, guíanos, háblanos, por favor, háblanos al Espíritu. Señor, necesitamos escuchar tu voz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén desde allá de donde nos estás escuchando, detrás de esa cámara. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Lucas 6, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban, y dio también a los que estaban con él. Amén, gloria a Dios. Versículo 5 dice así: y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios por la palabra. El día de hoy, o más bien el día de antier y ayer, el Señor me ministraba por medio de esta palabra. Recuerde que la palabra primero es para uno, primero el consejo es para uno. Y igual, me ministró el Señor, y el día de hoy yo quiero compartirla contigo. Cuando yo empezaba a ver estos pasajes bíblicos, eh, en donde se narra, en Lucas 6, donde se narra, o hablando Jesús, narrando o citando al profeta o al salmista David. Eh, Ahí está, y eso fue lo que captó mi atención, porque Jesús, pues igual, como usted sabe, en el Nuevo Testamento, Jesús
cita a David. Y recuerde, pues David en el Antiguo Testamento, y ahí hay un contraste, ahí hay una enseñanza en donde el Señor me hablaba, pues, en donde el Señor ponía en mi corazón cuando dice en el versículo 3, ahí si usted lo puede leer, esto fue lo que captó mi atención. Y dice en el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre. Mire qué hermoso es la palabra, mire qué hermoso eh, es lo que la palabra nos quiere enseñar, porque aquí está hablando Jesús una palabra en donde dice que David tuvo hambre, y eso a mí me ministraba, eso a mí me hacía pensar de cómo es cuando alguien tiene hambre. Claro, pues está hablando o podemos hablar en lo literal, en lo espiritual y en muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre, por ejemplo, en lo literal, cuando uno tiene hambre, pues igual, ¿verdad? Busca qué comer, porque eso es una necesidad del cuerpo, pues. Esa es una necesidad que nosotros como los humanos tenemos, ¿verdad? De nutrirnos, de comer. Y claro, ¿verdad? No comer cualquier cosa, y menos en estos tiempos que usted sabe, son peligrosos. Comer, una necesidad que nosotros a diario tenemos. Imagínense, a diario, cada día uno, ya sea por la mañana, ya sea a mediodía o en la noche, uno busca qué comer, cómo nutrirse, cómo nutrir el cuerpo. Y aquí está Jesús hablando, Jesús citando a David, al salmista David, diciéndole, ¿verdad? Hablándole o hablando con los fariseos en aquel tiempo. Jesús, recuerde, Jesús siempre, ¿por qué? Porque los fariseos no aceptaban a Jesús. Jesús tiene mucho que enseñarnos aquí, y también tenía mucho que enseñarle a los fariseos en aquellos tiempos. Por ejemplo, aquí Jesús le cita al profeta, o perdón, al salmista David, bueno, que también fue profeta, ¿verdad? Proféticamente cantando y proféticamente hablando, este David. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Eso me ministraba. Y pues igual, lógicamente, ¿verdad? Yendo y buscando eh, a, a David, porque recuerde lo que le decía hace un poco, está citando lo que es en el Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a ver vamos a iniciar con nuestra prédica o nuestra enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Recuerde que aquí está el Señor Jesús citando a David. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento en primera de primera de Samuel, capítulo 21. Ahí vamos a empezar a ver lo que Jesús citaba en el Nuevo Testamento. Vamos a regresar al Antiguo Testamento, en donde David empezó ahí con esa con la hambre, con el hambre que la palabra pues resalta, ¿verdad? Y es lo que nosotros deberíamos de ahorita ¿cómo se dice? Nosotros necesitamos ahorita de meditar esa palabra un poquito más a profundidad, de tener hambre. Ahora, en el versículo primero de Primera de Samuel, versículo 21, nos dice aquí, escuche esto, dice, vino David a Noot, al sacerdote Elimelech, y se sorprendió a Imelec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Ahí estamos ya mirando la necesidad del rey David. Ahí estamos ya mirando, o la palabra nos está enseñando cómo es lo que Jesús citaba en el Nuevo Testamento, hablándole a los fariseos, ¿verdad? Ahí estaba David procurando David saciar esa hambre que tenía. Ahora, para empezar, ¿verdad? Eh, a, a que la palabra nos enseñe, primeramente, recuerde lo que dice: vino David a Naot, perdón, vino David a Not, dice la palabra, vino David a Not. ¿Qué significa, pastor, Not? Significa lugar alto. Ahí es donde nos empieza a enseñar la palabra. Por ejemplo, David tenía hambre y fue a Not, fue a un lugar alto. Y eso capta mi atención, porque David, igual su necesidad, el hambre que tenía, lo llevó a subir a un lugar alto. Y esa palabra a mí me ministraba, porque ¿qué hay en los lugares altos? Es bien importante que nosotros entendamos qué hay en los lugares altos. Por ejemplo, vamos a hablar o vamos a tomar un pensamiento de nuestro padre Abraham. Recuerde que Dios habla con Abraham y le dice: sacrifícame a tu hijo, al que más amas. Y pues allí nuestro padre Abraham atendió la palabra de Jehová, y dice que tomó la leña, tomó a su hijo y algunos asnos, y dice que temprano fue de mañana al lugar alto. Mire qué hermoso, ahí está. Porque el lugar alto significa sacrificio, mi hermano. Adoración también. Oración, ahí tenemos que tener nosotros nuestro devocional con Dios. Ahí ya la enseñanza nos empieza a enseñar. Por ejemplo, David tenía hambre de subir, hermano, al lugar alto, como lo hizo Abraham, de subir a sacrificar. Claro, ¿verdad? Porque igual, si nosotros miramos la vida de David, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Imagínese David siendo prófugo de ese rey que lo quería matar. Y pues una de las necesidades que provoca el hambre es la persecución. La persecución nos hace, mi hermano, que empecemos a buscar, que empecemos nosotros como David a tener el hambre, mi hermano, de seguir. ¿Qué significa Not, pastor? Significa lugar alto. También por ahí el diccionario dice que significa profecía. Mire qué hermoso, hermano, cuando la palabra nos enseña, cuando la palabra se predica por sí sola. Por ejemplo, recuerde que ahí ya David tenía la palabra profética de los profetas, mi hermano, que aún ya había sido ungido David. David ya había sido ungido para ser rey. Y ahí para lograr la profecía, mi hermano, para lograrlo, la palabra profética, David
tuvo que tener hambre para seguir aún en la persecución. Esto nos enseña mucho, mi hermano. Porque nosotros como pueblo de Dios se nos ha dado una palabra profética. Dios siempre, mi hermano, habla y tiene algo para nosotros en esta vida. Pero ¿qué tenemos que tener? Nosotros tenemos que tener el hambre, mi hermano, de seguir cada día. ¿A dónde? ¿Seguir a dónde, pastor? A subir al lugar alto, mi hermano. A cada día sacrificar. A cada día estar en oración, por ejemplo. Está también un personaje que hemos ya hablado acerca de él. Estaba Elcana. Dice que Elcana, esposo de esta Ana, dice que subía cada año a adorar a Ramá. Y dice que ahí subía cada año, mi hermano. Y no iba con las manos vacías. Llevaban sacrificio, llevaban ofrenda. Ahí está, hermano, el cada día, mi hermano, estar nosotros teniendo hambre para poder seguir. Y ahí está David, mi hermano, cumpliendo cada día la palabra profética a pesar de la persecución. Porque imagínese, mi hermano, desde que fue ungido David para ser rey, para reinar, hermano, para poder dirigir una nación, después de haber sido ungido David, hermano, para vencer a sus enemigos, para que tuviera la unción del santo, la unción, hermano, fresca de Dios. Hermano, tenía que tener hambre. Eso es lo que Dios anda buscando, hermano. Personas que tengan hambre por lo espiritual, hambre, hermano, porque cada día, hermano, luchar para que la palabra profética que se nos ha dado, hermano, pueda llegar, porque sí, ya la palabra se nos dio. Pero ahora la palabra profética nosotros tenemos que hacer por donde se cumpla la palabra, mi hermano. Y porque la palabra no se va a hacer, hermano, si no hay ningún sacrificio. Recuerde que sin sacrificio, hermano, sin sacrificio no hay ningún éxito. Y ahí está David, mi hermano, subiendo al lugar alto. No es fácil subir al lugar alto y no es fácil después de estar en el lugar alto, no es fácil estar ahí, hermano, prevaleciendo en el lugar alto. No es fácil. Tenemos que estar ahí, mire mi hermano, cada día sosteniéndonos de no descender de un nivel de fe en nosotros. Por ejemplo, pastor, ¿qué me quieres decir? Porque a mí se me han dado palabras proféticas, hombre, también. Y palabras que, hermano, que no nada más porque se me den, sino que son compromiso para mí. Recuerde, yo recuerdo muchas palabras proféticas. En un día, un profeta sin yo conocerlo me dijo que yo iba a ir a los 5 continentes a predicar, a servirle a Dios. Wow, qué palabra, qué profecía, pastor. Sí, esa es una profecía que depende de mí si se cumple. Depende de mí el hambre que yo tenga. Depende de mí el sacrificio que yo haga cada día, mi hermano. Depende de mí que cada día yo suba al lugar alto. ¿Qué hay en el lugar alto, pastor? Ahí está, ahí está eh, el altar. El altar, el estar con el Señor. El estar a solas con Dios. El estar escuchando la voz de Dios. El estar allí, mi hermano. David tenía hambre de comer el pan, como lo que acabamos de leer. Claro, David estaba en persecución. David estaba en necesidad. Imagínense, mi hermano, hay una necesidad de seguir cada día. Yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Tienes hambre?
de seguir subiendo al lugar alto? ¿Tienes hambre, mi hermano, de seguir, hermano, cada día cumpliendo lo que el Señor dijo que se iba a hacer contigo? ¿Tienes hambre? ¿Cómo estás, mi hermano? Esta palabra a mí me ministraba mucho porque ahí está David subiendo al lugar alto. Ahí está David, mi hermano. Cada día subiendo, mi hermano, cada día esmerándose por subir al lugar alto. Claro, en el lugar alto también hay muchas cosas. Los lugares altos, recuerda Salomón. Salomón siendo el rey, el hijo de David, siendo el sucesor de David, reinando, dice que Dios se le aparece en sueños a Salomón. Y ahí empiezan, usted sabe, el diálogo, pero en el transcurso del tiempo, ahora Salomón no nada más se edifica en los lugares altos, sino que también, hermano, por cuestión de tantas mujeres que tenía, Salomón dice que empezó a hacer altares en esos lugares altos para que sus esposas fueran a adorar. Wow, qué tremendo. ¿Qué hay en los lugares altos también, pastor? Ahí hay sacrificio, pero ¿a quién? A Moloc, a Baal. Y esa es una de las cosas que yo me preguntaba y yo decía, ¿a quién le vas a sacrificar? ¿Para qué subes al lugar alto, mi hermano? ¿Qué hay en tu lugar alto? ¿A quién estás sacrificando? ¿Qué estás comiendo de ahí? Porque aquí está David. Dice que David fue a Anot, fue al sacerdote, como dice aquí la palabra, Ahimelech, que Ahimelech significa mi hermano es un rey. Mire qué hermoso, porque para eso está el sacerdote, mi hermano. Para eso está el sacerdote que Dios ha puesto, hermano, para que nos ayude a interceder por los demás. Y tuvo una buena reacción David. ¿A quién ir? Fue al sacerdote. Gloria a Dios por eso, mi hermano. Fue al sacerdote porque el sacerdote le dio pan. Le dio pan aún de lo que citaba Jesús en el Nuevo Testamento, lo que hablamos, hermano. Y lo mismo sucede. Ahí subió mi hermano David a que le diesen pan, como le dijo aquí en el versículo 3 de Primera de Samuel. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas a la mano. El hambre de David, hermano, de buscar el pan. De buscar el pan del cielo, de nutrirse bien, porque el largo camino apenas le esperaba a David, mi hermano. Largo camino le esperaba a David. Recuerde que todavía ni reinaba, mi hermano. ¿Cuánto camino no te restará a ti que me estás viendo detrás de esa cámara, mi hermano? Para que se cumpla lo que el Señor te dijo, la profecía que se te dio. ¿Cuánto faltará para que puedas tú reinar? Oh, sí, hermano, tenemos que buscar el pan. ¿Qué estás comiendo en el lugar alto? Una buena pregunta que me hacía, porque ahorita, hermano, déjame decirte, tenemos en nuestros lugares altos, tenemos muchos a quien adoramos. Tenemos muchos de quien comemos. Por ejemplo, hermano, ahorita yo mirando, hace unos días mi esposa me dijo, fíjate, Hugo, o fíjate, porque me dice Hugo, no me dice pastor, pero bueno, ahí está. Me dijo, fíjate, Hugo, que leí una característica de que ahorita las redes sociales es como un cuchillo que cuando está siempre, ella me platicaba, que cuando está siempre, mi hermano, en las redes sociales, mira, ¿qué se está cuando uno se está en las redes sociales? Lo primero que se está es cuánto tiempo uno pierde en las redes sociales. Ese es un peligro, hermano.
Ese es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Échale lápiz. Échale, mi hermano, qué hambre nosotros vamos a tener si estamos nada más nosotros alimentándonos de las redes sociales. Ahora no quiero decir que sean malas las redes sociales. Es una herramienta que ahorita nosotros tenemos. Pero ¿de dónde tú estás, mi hermano? ¿A quién le estás sacrificando tu tiempo? Ahí estaba David. David subió con el sacerdote a que le diera pan. Pan de la proposición. Pan de los que eran, hermano, para los sacerdotes. Ahí está, y comió de él. ¿Por qué? Porque el hambre, hermano, es el hambre el que te hace comer. Y ahí estaba, ¿verdad? El sacerdote ayudándole a David. Es que, hermano, todo sucede cuando, hermano, tú empiezas a buscar. Todo sucede cuando yo empiezo a buscar. Cuando yo empiezo con mi necesidad de buscar, el que toca se le va a abrir, el que pide se le va a dar. Ahí está nuestro Padre Dios queriendo que un día tú y yo podamos reinar en este mundo, hermano. Podamos ser esos reyes, mi hermano, esas columnas. Porque eso es lo que David fue, llegó a ser un rey. Y sí, fue un buen rey, claro, aún con sus resbalos, pero logró llegar, hermano, logró graduarse, logró terminar su carrera, mi hermano. La escritura nos enseña que logró estar en el libro de las crónicas. Logró, mi hermano, dejarnos una enseñanza. ¿Por qué? Porque es un sacrificio subir al lugar alto, hermano. Es un sacrificio, mi hermano, que tú y yo ahorita podamos ver a quién le estás sacrificando tu tiempo, la mayor parte de tu tiempo. Me decía mi esposa, es que las redes sociales ahorita son como un cuchillo, mi hermano. Si no lo sabes usar, ¿sabes qué te va a matar? Va a matar tu sueño. Va a matar tu propósito. Va a matarlo, hermano. Es que tantas cosas nosotros vemos. ¿De qué nos estamos alimentando? Netflix. Ay, es que me aventé todos los shows de Netflix. 4 o 5 horas, hermano. Estar allí, mire, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿qué será? ¿Qué sería de nosotros si verdaderamente nosotros ahorita empezáramos a recapacitar, hermano? ¿Cuáles son nuestros altares? Si le dieras todo ese tiempo a Dios de lo que estás o de lo que estamos sacrificando todo ese tiempo, si se lo diéramos al Señor, hermano, nosotros fuéramos otra cosa en el Señor. Nosotros no anduviéramos ahora sí flacos espirituales, hermano. Pues ¿qué hambre vamos a tener? ¿Qué hambre vamos a tener, mi hermano? Si hemos estado comiendo pura chatarra. Si hemos estado comiendo de la mesa del enemigo. Ahí está la palabra, gloria a Dios. Por los que tienen hambre y sed, dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Hambre de qué tienes, hermano? O ya no tienes hambre, o ya paraste de buscar, o ya paraste de subir. Ahí estaba David, hermano. Ahí Jesús lo cita. Yo quiero regresar a Lucas, capítulo 6. Voy a volver a leer del inicio. Dice así: aconteció un día de reposo que pasaba Jesús. Fíjate que en aquel tiempo en el que acabamos de leer con David, dice que los panes de la proposición se ponían cada semana. Se ponían cada semana y se quitaban una vez a la semana. Por ejemplo, el sábado
se quitaban los panes, el pan viejo que estuvo desde el otro sábado, se quitaba y se ponía un pan fresco. El pan que se le dio a David era ya del pan que ya estaba, ya. Y eso fueron, porque esos nada más, esos panes se los tenían que comer solamente los sacerdotes. Pero aquí me está hablando también de un día de reposo en Lucas, capítulo 6, versículo 1. Aconteció un día de reposo que pasaba Jesús. Ah, qué bonito, hermano. Claro, estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando del día de reposo. Acabamos de leer en el último versículo que leímos y dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios? Es Jesús. Es el pan fresco que vino del cielo. Ahí estaba pasando Jesús en ese día de reposo, mi hermano. Mira qué hermoso es la palabra, hermano. Ahí estaba Jesús, hermano. Me imagino los tiempos cambiando. Se quitaba el pan viejo y se ponía el pan fresco, hermano. Y es el que ahorita está Jesús. Es el que ahorita está en actividad. Es el que ahorita, mi hermano, se nos quiere dar a todos aquellos que tengan hambre. Ahí está Jesús pasando en este momento, hermano, en el 2020. Bueno, ya casi iniciando el 21. Ahí estaba Jesús queriéndonos dar de ese pan fresco, hombre. Queriéndonos dar de comer. Queriendo que nosotros seamos nutridos. Queriéndonos ayudar. ¿Para qué? Para que tú te nutras y puedas reinar, puedas llegar a ser, puedas llegar a ejercer lo profético que se te dijo que ibas a hacer. Por ejemplo, recuerde cuando Elías comió la torta, mi hermano, que el ángel le dio. Dice que caminó con esa tortita, caminó 40 días y 40 noches, mi hermano. ¡Wow! ¿Qué será, mi hermano? Mire nada más lo que hace el pan fresco, mi hermano. Miren nada más qué es lo que hace cuando nosotros comemos el pan espiritual. Nos da fuerzas, nos nutre, hermano, para poder seguir avanzando en el reino, en la obra del Señor. Mire lo que hace, hermano, el comer. Ahí estaba Jesús. Ahí está el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. El maná escondido. ¿Cuántos quieren comer de ese pan? El maná escondido. Tenemos que buscarlo. Porque ese pan solamente se encuentra en el lugar alto, hermano. Ese pan no se le da a cualquiera, hermano. El pan fresco. Hay que buscarlo. Hay que conseguirlo. Hay que andar perseverando en la palabra. Hay que estar en el lugar alto, en donde está la oración, porque ahí se da el mejor pan, hombre. Ahí ese pan, hermano, es el que nos nutre. Ahí se dan los buenos mensajes. Ahí se dan los buenos consejos, las buenas guianzas en el lugar alto. Ahí estaba Jesús, hermano. Aquí ya está Jesús. Aquí ya Jesús está cambiando, hermano, el panorama. Sigo ahí hablando. Dice, aconteció que un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados. Pasando Jesús por los sembrados. Mire, mi hermano, cuando nosotros hablamos de siembra, claro, no voy a recoger ninguna ofrenda, no se preocupe, no. Cuando hablamos de siembra, nosotros hablamos de aquel agricultor que salió a esparcer semilla. Aquí ya estaba algo sembrado, hermano. Claro, le estoy hablando de David, le estoy hablando de la ley, la semilla de la ley. Le estoy hablando, hermano, de los rituales. Ya había sembrado la semilla, ya estaba sembrada, hermano. Como ahorita todavía el Señor sigue saliendo a sembrar. Hermano, sigue saliendo a esparcer semilla.
Pero aquí ya está el Señor llegando a recoger de lo que se sembró. Mire qué hermoso, hermano, porque si ahorita nosotros nos vemos en este tiempo, ¿qué fruto le tenemos que dar al Señor, hermano? ¿Qué fruto? Si ahorita viniese el Señor a lo que ya se sembró hace años atrás en cada uno de nosotros, ¿qué recogería el Señor, hermano? ¿Recogería espigas? ¿Recogería buen fruto? ¿Qué recogería, hermano? Pero ahí está el Señor, hermano, queriendo recoger el crecimiento de cada uno, hermano. Queriendo recoger el crecimiento. Recuerda, hermano, que el único que da el crecimiento de la semilla es el Señor. Es el Señor Jesús, hermano. Es Jehová de los ejércitos. Él aún da la semilla, mi hermano. Y ahí estaba Jesús pasando por ahí. Y dice la palabra, y los sembrados. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Escuche bien esto, restregándolas con las manos. Y sus discípulos arrancaban espigas y comían. Me gusta esto porque si nosotros aquí meditamos en la palabra, ahí había en los discípulos una necesidad también. ¿Por qué estaban arrancando las espigas? ¿Por qué sería? Nada más por arrancarlas, no. Porque tenían hambre. Porque tenían hambre, hermano. Y es bien importante que ahorita tú y yo nos meditemos. ¿Qué hambre tú tienes, hermano? De esa semilla, de esas espigas para comer. ¿Qué hambre, hermano? Ahí está el Señor dejándolos. Aunque fuera día de reposo, aunque fuera un día, hermano, porque ahí Jesús que vino, ¿a qué vino Jesús, hermano? Se dice Jesús, o les decía Jesús a los fariseos, a los religiosos, ¿qué hombre el día de reposo no va y saca a su oveja que cayó de un pozo? ¿Quién no va? ¿Quién de ustedes no va y la saca y la rescata? Ahí está Jesús, hermano. Como ahorita te decía yo, aquí está Jesús, hermano, velando, ayudándote por tu necesidad, por mi necesidad, por la necesidad del prójimo. Ahí está Jesús. Hermano, aún en que sea día de reposo, no, ahí está. Ahí está Jesús ejerciendo la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué hermoso es el Señor Jesús, hermano. Porque ahí está el pan fresco cada día. Y ahí estaban sus discípulos, mi hermano. Ahí estaba el Señor que es el día de reposo, hermano, sustentándoles el hambre, dándoles de ese pan. Gloria a Dios por la palabra. Versículo 2 dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los que no crecieron. Ahí estaba la semilla que se había esparcido años atrás. Ahí estaban aquellos fariseos idólatras, hermano, que no crecieron. Ahí estaba lo que Jesús vino a recoger, hermano. Ahí estaba, hermano, ahora los fariseos, ahora estaban contendiendo con Jesús, diciéndoles, oye, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Y es lo que pasa, fíjese, con la religión, hermano. Ya la persona que dejó de comer, que dejó de buscar, ya la persona que no tiene hambre, hermano, empieza de juzgón. Empieza de juzgón. Y sabes, una de las cosas, mi hermano, si nosotros miramos ahorita que la religión es, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, poniendo, dice la Biblia, poniendo, hermano, cargas al pueblo.
que ni ellos mismos pueden llevar. Qué tremendo, hermano. Hermano, poniendo sistemas religiosos que quieren contender con Jesús. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús a eso vino, hermano, a darnos. Ningún sistema religioso, por más bueno que sea en las iglesias, mi hermano, vamos a poder contender con el Señor, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al pan, hermano, al verdadero pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Come de ese pan. Hermano, ahí estaban los fariseos poniendo el dedo, diciendo, no hagas esto. ¿Sabes, mi hermano? ¿Sabes de quién debemos cuidarnos? Y estando dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia, dejemos el mundo a un lado, hermano. Porque dice la Biblia que aún los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Hermano, ahí estaba. ¿Sabes de quién debemos cuidarnos, iglesia? Del sistema religioso, que perdió, hermano, el hambre de Dios. Se reposaron. Ya no hay búsqueda. Ya nada más está viendo, juzgando. Se volvieron jueces. Tremendo, hermano. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Ah, caray. Ningún esto habían leído. ¿Habéis leído? O sea que ya no meditas en la palabra. O sea que ya no meditamos en el rema de Dios. O sea que ya no has visto que los tiempos en Dios, ya no has visto que el Señor ha salido a sembrar nueva semilla, a esparcer buena semilla. ¿Que no habéis leído lo que hizo David? Citó a David, mi hermano. Citó el hambre de David. Citó lo que hizo David y los que con él andaban. Un grupo de hambrientos por la palabra. Un grupo de hambrientos por el pan. Wow. Un grupo de hambrientos, mi hermano, por el pan. Que son los que ahorita, mi hermano, el Señor anda buscando. Esos que tengan hambre. Esos que, hermano, no paren. Esos de que, hermano, cada día, hermano, sean los que siguen subiendo al monte, sacrificando, esforzándose. No por la religión, no por el sistema religioso, sino que cada día se esfuerzan por crecer en lo espiritual. Los que cada día, mi hermano, se esfuerzan por subir al monte, cada día no es fácil. Cuando nosotros probamos el pan fresco, hermano, nos cambia la vida. Nos cambia, hermano, nuestra forma de pensar. Nos hace ser aquellos, hermano, hambrientos por Dios. ¿Que no habéis leído lo que hizo David? ¿Qué tú hemos hecho en este tiempo, hermano? Para que esa hambre sea saciada. ¿A dónde hemos ido nosotros a adorar? ¿Qué hay en nuestro altar? Está el Señor, está el fuego de Dios. Está el fuego de Dios que te enciende, mi hermano. Está el fuego de Dios que enciende ese combustible espiritual, el que hace arder la lámpara. Qué hermoso, mi hermano. Yo quiero que tú medites ahí donde estás. ¿A quién, mi hermano,
estás adorando? Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él estaban, hablando Jesús, cómo entró en la casa de Dios. Cómo entró en la casa de Dios. Wow. Esforzándose por entrar al lugar santísimo, hermano, a la casa de Dios, a donde vas a ser bienaventurado, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y está plantado en la casa, hermano, esforzándose por entrar a la casa, la casa de Dios. Y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban. Mira, mi hermano, cuando tú y yo logramos o nos esforzamos con el hambre y nos esforzamos por entrar a la casa de Dios, hermano, y logramos tomar ese pan, le vamos a dar a los que estén a nuestro alrededor, porque de ti depende, siervo de Dios, de ti depende el sustento a tu familia, mi hermano, a los que están contigo. Ahí es el cambio, mi hermano, que uno como líder provoca. El hambre que tú tengas, lo que tú comas, vas a ministrar. Ahí estaba el Señor, diciéndole a los fariseos, diciéndole al sistema religioso: hey, ¿qué les pasa? Abogando por la necesidad tuya, por la necesidad mía, por la necesidad espiritual, mi hermano. Ahí está el Señor Jesús ahorita, mi hermano, viendo tu necesidad. ¿Tienes hambre, hermano? Ven a comer el pan. Ven a saciarte el día de hoy de esta comida espiritual. Ven a saciarte, a buscar de Dios. Ven a subir al lugar alto, mi hermano, para que, hermano, ahí usted y yo podamos sostenernos. Porque en los lugares altos, mi hermano, el viento es muy diferente al valle, mi hermano. Acá el viento en los lugares altos es más fuerte. La oposición es más fuerte. Y tú y yo necesitamos estar bien nutridos, bien fortalecidos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias te doy el día de hoy por tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios. Padre, hoy queremos comer de ese pan. Padre, hemos, Padre, estado debilitados. Ya no hemos buscado, Señor. Ya no tenemos fuerzas de seguir. Pero el día de hoy, con esta palabra, Señor, con esta palabra, Señor, una vez más te pedimos, Padre, que tú, Señor, Padre, pongas en nuestro corazón, pongas, Señor, esa hambre por ti, de buscarte, mi Dios, de comerte, Señor, cada día el pan. Señor, ayúdanos hoy, por favor, te lo pido, Dios. Mira, Padre, Padre, quita, Señor, así como enviaste, Señor, Padre, aquel para que quitara todo lugar alto, Señor, Padre, que no nos deja estar contigo, Señor. Padre, hoy te pido, Señor, que quites, Señor, todo altar pagano en nuestras vidas, Señor. Padre, por favor, quítalo, Señor. Todo lugar de Baal, todo altar de Amalok, Señor, quítalo, mi Dios. Padre, y solamente, Señor, Padre, queremos estar en el altar del fuego de Dios.
donde nuestras vidas va a cambiar, donde nuestras vidas, Señor, van a crecer en lo espiritual, mi Dios, donde vamos a llegar, Señor, a ser esos reyes, donde vamos, Padre, a llegar a reinar, donde vamos a llegar, Señor, a cumplir la profecía, Señor, el propósito, Padre, que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo oro el día de hoy, Señor, para aquellos, Señor, hambrientos, para aquellos, Señor, Padre, que han estado buscando tu palabra. Señor, bendícenos, danos más, sacía, Señor, sacianos, Padre, ya no de migajas, Señor, sino danos de ese pan. Danos, Señor, Padre, de la revelación. Padre, haz cambiar nuestras vidas, Señor. Haz, Padre, que nosotros mismos, Señor, Padre, podamos llegar a ese lugar alto, Señor, y permanecer allí siempre contigo, mi Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, mi Dios, por estos tiempos, Señor. Yo oro, Padre, por aquel, Señor, enfermo, Señor, el día de hoy. Padre, yo oro, Señor, que tú, Señor, lo sanes. Padre, yo oro por tu iglesia, Señor, Padre. Padre, que avives el fuego en nosotros, Señor. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi hermano, hermana que nos ves, que el Señor haya puesto en tu corazón la palabra. Que el Señor el día de hoy te haga meditar en el hambre. Que el Señor te bendiga. Recibe un abrazo de la iglesia El Buen Samaritano, y recuerda, oramos por ti. Estamos los miércoles en Zoom a las 8:30, de 7:30 a 8:30. Que el Señor te bendiga, un abrazo y que estés muy bien.